al maestro Alessandro Pagani, historiador, analista, amigo de la censura, que nos puede ayudar. Te pido por favor que nos ayudes, porque pareciera que está separados los temas, pero están más ligados que nunca. Este proceso interno que nos llevará a una elección el próximo año y seguiremos al 2030. En momentos en que en Colombia se habla de fraude, en momentos en que Gustavo Petro, el todavía presidente de Colombia, sigue señalando a Israel de estar detrás de las irregularidades, de momentos en que hablamos de la mano estadounidense en procesos latinoamericanos. ¿Cómo ves este avance de la derecha, de la ultraderecha en nuestra América Latina, mi querido Alessandro Pagani? Te abrazo a la distancia. Hola Vicente, un abrazo desde la distancia. Qué bueno que estamos charlando de nuevo. Y bueno, yo creo que la situación que estamos enfrentando a nivel de América Latina con este auge de esta derecha globalista que está retomando el poder en todo el continente, pues ahora enfocándonos en lo que son las elecciones en Colombia, a mí lo que me llama mucho la atención, que me está preocupando como historiador, como investigador, tú sabes que yo tengo unas investigaciones justamente sobre la estrategia de la atención, sobre la operación Cóndor, sobre el papel del neofascismo italiano durante estas crisis, conjuntura que se dieron en los años 70 del siglo pasado. Por lo tanto, yo hablo de acuerdo con lo que son, por mi parte, tratar de interrogar lo que son las declaraciones de este nuevo presidente de Colombia, de la Espriella, que a mí me parecen muy preocupantes. Mira, Vicente, hay una temática dentro del fascismo histórico, también lo de Mussolini, como también lo que se ha vivido en los años 70 en América Latina, que es esta narrativa reaccionaria, fascista, como la que estamos percibiendo desde nuestra hermana República de Colombia. Por ejemplo, este nuevo presidente ha hablado en sus declaraciones de victoria sobre ese gran tigre, metafóricamente hablando, una tigre que se despierta, que sería el pueblo, que se pone en manada y que desde esta manada logra romper, destruir, derrotar una dictadura. Bueno, en esta narrativa que hay, en este discurso de victoria de este presidente, yo interrogo tres elementos de esta narrativa, que son justamente el hecho de hablar de tigre, de hablar de manada y de hablar de dictadura. Nosotros sabemos que cuando se habla de un contexto político, como lo estamos haciendo nosotros ahora, Vicente, como lo hemos hecho muchas veces, tu canal justamente se llama Sin Censura TV porque aborda la posibilidad de poder expresar múltiples puntos de vista que a la vez no coinciden, pero que logran un síntesis dentro de lo que es la democracia. O sea, la democracia es el agora, es decir, lograr poder discutir, aunque cuando no hay posturas que concilian, pero que filosóficamente dos personas pueden dialogar. Esto es el diálogo mayético, mediterráneo, socrático, que nos ha enseñado la escuela filosófica del agora justamente. Lo que estamos viendo con esta narrativa de este neopresidente colombiano es hablar de un tigre, es decir, una reacción de un pueblo que se hace manada. Nosotros cuando hablamos de manadas estamos hablando de algo muy reaccionario, o sea, de un grupo de personas que se supone se están untando en forma reaccionaria, así como fue el fascismo histórico en su momento, y que en manada rompió con todas las leyes democráticas que había en Italia en los años 20. Por lo tanto, este es el contexto que nosotros estamos viviendo, una manada que se conjunta todos juntos como un tigre y que rompe esta dictadura. Una dictadura que a mi modo de ver
como izquierdista, como marxista, yo no he visto ninguna dictadura por parte de Petro en estos 4 años más. Si yo quiero hacer una crítica también, porque no es solo analizar la narrativa del enemigo, sino ver las debilidades por parte de esta izquierda globalista que hay en Sudamérica en particular. Bueno, yo lo que estoy viendo es que Petro en estos 4 años no ha logrado construir una hegemonía corazada de cohesión según como al estilo de Antonio Gramsci definía. Es decir, él ha tenido 4 años donde, a mi modo de ver como historiador, si pensamos que el problema del paramilitarismo, por ejemplo, Vicente, no es algo que nació hace 10 años, hace 20 años o en los años 60, sino que es algo que lamentablemente nuestros hermanos colombianos y colombianas están viviendo por lo menos desde 1948, es decir, desde el asesinato del presidente, del candidato Gaitán. Eliezer Gaitán en Colombia, y de ahí que nacieron todos esos grupos paramilitares como los guerrillas, como los pájaros, que eran grupos paramilitares protofascistas que después se volvieron AUC, Autodefensa Unida de Colombia, en los años 60 y 70 para derrotar a las guerrillas que nacieron como autodefensas campesinas frentes a las represiones justamente de estos grupos paramilitares que fueron organizados desde el Estado colombiano y sobre todo fueron creados desde la CIA y desde Washington como prototipo de movimientos de choques y paramilitares para aniquilar cualquier alternativa comunistas que se podían dar en los años 50. Es decir, que Colombia, hasta una gallina, por su color rojo, y no estoy bromeando, venía matada, asesinadas en los campos solo porque únicamente el color era rojo. Es decir, hubo una represión en Colombia desde el 48 hasta el 60 que fue terrible y no había movimientos guerrilleros hasta ese entonces. Por eso que se organizaron las guerrillas como las FARC, el ELN, para defender los movimientos, los campesinos y las bases campesinas que eran las aldeas y los pueblos que habían en Colombia. Nació las FARC con el movimiento dirigidos por Manuel Marulanda Tiro Fijo en los años 60, y ahora veremos que lo que ha pasado en los al final de los años 10 de este nuevo siglo fueron los pactos de paz, los acuerdos de paz que se dieron en Cuba. En Cuba se dieron básicamente las bases para una paz con justicia social. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Que el pueblo colombiano en el 2018 votó por Gustavo Petro. Y Gustavo Petro en estos 4 años no hizo absolutamente nada para construir las bases sociales de justicia social que necesitaba en este momento Colombia. Ejemplo, solo hace pocos meses hizo una ley en contra del paramilitarismo. Ese paramilitarismo que empezó en el 1948. Vicente, no se necesita una escuela de formación. Si Petro es un exguerrillero para entender que lo primero que tenía que hacer el primer día que ponía pie dentro del Palacio Presidencial era hacer una ley en contra del paramilitarismo. Al contrario, lo hizo solo hace pocos meses. ¿Qué hizo? Indultó los paramilitares, indultó todo lo que es el contexto de la violencia política que se dio en Colombia. ¿En qué manera? Entregando tierras, entregando casas, suelos, terrenos a los asesinos del mejor pueblo colombiano. Esto es el problema que Gramsci definía justamente también en los años 20, hace un siglo, justamente cuando salió el fascismo histórico de Mussolini, con esa misma narrativa de manadas, de paramilitares, de militarismo, de intervencionismo, de lucha en contra de todos los movimientos democráticos y hasta de las leyes fascistas que
se dieron en contra del Partido Comunista. Gramsci murió en la cárcel, pero dejó unos cuadernos de la cárcel donde hablaba justamente, Vicente, de lo que son las debilidades del mismo movimiento de izquierda que enfrenta el fascismo, porque entre no hacer nada y hacer cosas que pueden ser también violentas, en medios hay muchas cosas. Y en estos 4 años, y termino, vaya la redundancia, Petro ha tenido todo el tiempo para que pudiera desmantelar ese tremendo bloque histórico, reaccionario, fascista y filo imperialista que hay en Colombia desde el 48. No lo ha hecho y estamos en este contexto, Vicente. Pues que estamos enfocados en Colombia, pero lo hemos visto en otros lugares. Eso lo preguntaba la presidenta hace unos días a Rezal. Y discúlpame que hay mucho, pero sí, acá en las señoras de voz presente, pero me decía la presidenta, nada de las condiciones para que no ves el tema de coordinación que se bajas de Latinoamérica. Sí, te escucho un poco mal, pero de hecho yo lo que me preocupa mucho es que esto no se pueda reproducir en otros contextos. Y afortunadamente yo lo que veo en México, que el contexto político, social, cultural es completamente diferente. Claro que México ha tenido una violencia por parte del purismo en las décadas de esta guerra sucia, esta supuesta guerra en contra del narcotráfico, que no fue una guerra en contra del narcotráfico, sino que fue una guerra en contra del pueblo mexicano. Se intentó a través de estos gobiernos del PRI, de estas últimas 4 décadas, colombianizar México, pero la historia de México es tan fuerte, la historia revolucionaria y política de México es tan fuerte que resiste, que ha resistido dentro del imaginario colectivo del pueblo mexicano, del noble pueblo mexicano de Villa y de Zapata, de Cárdenas. Y claramente todo esto lo veamos hoy abordados dentro de lo que es el proyecto de la cuarta transformación y sobre todo del segundo piso que está construyendo la excelentísima presidenta constitucional de la República Mexicana, de los Estados Unidos de Mexicanos, Claudia Sheinbaum, que nosotros vamos a respaldar con las ideas, con la lucha de las ideas hoy, mañana y siempre frente a esta arremetida fascista por parte de la Roma americana que está organizando un nuevo plan Cóndor, basado sobre condiciones primarias y secundarias obviamente diferentes de lo que son los años 70 y 80, pero que está construyendo un frente, una coalición que viene desde básicamente toda Sudamérica. Aparte nosotros estamos viendo Brasil y México, básicamente no hay otros gobiernos, a menos que algunas personas con problemas disfuncionales y cognitivos piensen todavía que Venezuela con Delcy Rodríguez sea un gobierno progres o de izquierda, porque eso no es absolutamente. Y con esto quiero hacer un pequeño paréntesis y dar un abrazo caluroso a mi hermano pueblo venezolano por lo que está pasando ahora, por el temblor que se dio, que no tiene absolutamente ninguna culpa el pueblo venezolano de lo que está pasando y tiene todo mi cariño, pero claramente estamos viendo la ausencia total de un Estado que era el sueño bolivariano de Hugo Chávez y que básicamente fue completamente traicionado por estos personajes que hay hoy día en Venezuela, en Caracas. Es Adélcito Rodríguez, que en lugar de estar en las calles a buscar ayudar al pueblo venezolano que ha construido esta revolución, estamos viendo que está simplemente respondiendo a Twitter de hipócritas, de presidentes de todo Occidente colectivo, agradeciendo, porque a ella le interesa solo las iluminaciones de los esquermos, las imágenes y todo esto, pero detrás de ella está un pueblo que está sufriendo y nosotros como pueblo mexicano, yo como italiano, solidarizo con el pueblo venezolano. Sin embargo,
Este gobierno que hay en Venezuela no tiene ya absolutamente nada de izquierda y está traicionado completamente, está manipulando dentro de lo que es una guerra de las mentes, una guerra cognitivas a la izquierda, haciéndole pensar que son todavía de izquierda. Bueno, estamos frente a una situación, a una arremetida de derecha, a una guerra cognitiva donde el único país que se ha quedado con un gobierno progresista y de izquierda es nuestro México y querido. Por lo tanto, yo creo, Vicente, que como tú has mencionado muchas veces también, es importante hoy más que nunca estructurar un fuente de creadores de militancias cognitiva dentro de lo que es México, construir una barricada de ideas que es la construcción del segundo piso, porque vamos por el tercero y no vamos a permitir que vuelva una derecha revanchista, racista, filoimperialista, como lo son básicamente esa gente que ha gobernado hasta antes de López Obrador. Y lo hemos visto con la Ayuso, lo hemos visto cuáles son las alianzas que tienen esta derecha mexicana, que no tiene nada de mexicano, sino que es una derecha anti-mexicana, antipatriótica, antinacional popular. Y por lo tanto, Vicente, nosotros que somos patriotas verdaderos, estamos dispuestos a luchar con nuestras ideas en la contrainformación. Yo estoy aquí, Vicente, contigo a la orden para cualquier cosa que se necesite. Y bueno, precisamente hemos querido avanzando más elementos para el análisis, para la gente que nos está viendo y escuchando, descifrando la cuestión ucraniana. Y el otro que a mí me llama mucho la atención, de la estrategia de la atención a la operación el neofascismo italiano al servicio de la geopolítica imperial estadounidense. Querido Alessandro, ¿por qué no nos habla un poco del Sí, Vicente, muchas gracias por divulgar mis trabajos. Mira, yo esos trabajos es el trabajo de mi vida, es decir, ahorita yo estoy para publicar otros libros que son las continuaciones de estas investigaciones. Lamentablemente, por lo que es la conjuntura que estamos analizando, es importante, propongo, invito a tu audiencia a leer, a interrogar estos libros que yo he publicado, que yo he escrito, no tanto porque sea mi trabajo, sino que es importante analizar lo que es el pasado con el presente para comprender cuál es, digamos, las directrices, las estrategias que el neofascismo lleva adelante dentro de nuestra América. Por lo tanto, estos libros, como futuros libros que serán publicados, siempre en forma de autopublicación, yo los propongo para poder interrogar lo que son las fuentes que yo he trabajado en estos libros. Y bueno, yo termino agradeciéndote siempre por este espacio. Estoy viviendo una censura y un bloqueo total de lo que es mi trabajo de investigaciones. Yo voy a publicar todos a través de autopublicaciones porque no encuentro ningún casa editorial a nivel internacional que me publique los libros, que sean de izquierda, que no sean de izquierda. Va a llegar el momento que voy a hacer los nombres de todas las personas y de todas las casas editoriales que me están censurando. Por eso que yo te agradezco, te mando un abrazo fuertísimo, Vicente, porque tú de verdad eres uno de los pocos que me está dando ese espacio a nivel internacional. Por eso yo te mando un fuerte abrazo e invito a todos los compañeros y compañeras de esta gran canal que es Sin Censura TV de Vicente Serrano de seguirme, por favor, y de hacer fuente, no dejarme solo en este intento de desaparición y de desierto mafioso que me están haciendo dentro de las redes sociales. Me pueden encontrar en X, @elbrigantero, todo minúsculo, y por ahí andamos, Vicente.
nos vemos seguramente. Si tú me invitas nuevamente, yo voy a estar contigo, querido. Claro que sí, me parece. La próxima semana seguimos hablando de estos temas de trinchera, querido Alessandro Pagani, maestro Alessandro Pagani, hablando con sin censura. Esto es una verdadera locura que las afueras sigue llegando aspirantes para